Señores, ya está con nosotros nuestro editorialista, doctor Juan Paredes Cabrera. El tema, repito, defendamos la soberanía nacional. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Cristal. Esta es la voz de los trabajadores que se transmite todos los días sábados de 12 a 13 horas por Radio Cristal, la emisora más popular del Ecuador. La clase trabajadora y el pueblo debe saber que la defensa de la soberanía nacional debe ser un objetivo patriótico nacional de todos los ecuatorianos. Nosotros no podemos desconocer los convenios y tratados internacionales sobre el tema de derechos humanos. Se ha dicho mucho desde anoche hasta hoy al mediodía por parte de un sinnúmero de comentaristas de carácter político, periodístico y hasta incluso el pueblo llano. Nosotros, de manera responsable, queremos expresar que el Ecuador, que es signatario del Convenio Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, respetando estos principios fundamentales del hombre, jamás podía el gobierno mexicano otorgar digamos, otorgar la acogida en su país de el señor Glass. Porque el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos manifiesta que apoya el exilio en el caso de persecución, pero no en el caso de delitos comunes. Estoy leyendo el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, que apoya el exilio en caso de persecución, pero no en el caso de delitos comunes cometidos o fallos judiciales pendientes de cumplir. Es decir, una persona que ha cometido delitos no puede refugiarse en ninguna dependencia diplomática pidiendo ser acogido como exiliado político. El artículo 14, en su numeral 2, también manifiesta que esta Declaración de Derechos Humanos señala que el derecho al exilio no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Una de estos principios de lucha de las Naciones Unidas es la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, tampoco por esa vía podía habérsele otorgado el, 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 el derecho al asilo del señor Glass. Pero además, el artículo 41 de la Constitución vigente de la República señala que se reconoce en los derechos de asilo y refugio de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es decir, enmarcados en estos principios. Por lo que el artículo 149 de la Constitución ecuatoriana, el señor Glass manejó
el control de los contratos de la refinería como la de Esmeraldas, que ha sido ampliamente difundida, que han sido motivos de corrupción. Y también en el caso del Aromo en Manabí, cuya refinería es invisible y se han gastado 150 millones de dólares. Luego, las centrales hidroeléctricas, que son otro de los casos, y por toda esta situación tienen 2 sentencias no cumplidas por soborno con la empresa brasilera Odebrecht. Es decir, existe razones suficientes para determinar que él no es un perseguido político, sino que está siendo demandado por la justicia ecuatoriana por actos de corrupción. Bien, pero asimismo tenemos que hacer el siguiente comentario. Yo no me explico cómo el presidente Noboa defiende la soberanía del Ecuador para perseguir al señor Glass, lo cual es correcto, pero no persigue a aquellos que han defraudado por motivos de índole comercial o contractual, que nos ha llevado a tener resoluciones arbitrales internacionales que hoy el Ecuador tiene que pagarle a las empresas transnacionales, escuchen bien ecuatorianos, 57.000 millones de dólares, que el Ecuador viene desde hace más de 20 años con demandas por incumplimientos de contratos que las empresas transnacionales nos han llevado a arbitrajes internacionales donde nunca el Ecuador ha ganado. Entonces yo no me explico esta dicotomía del señor Noboa de que defiende la soberanía, que está bien, para rescatar a quien ha cometido un delito y debe cumplir una pena y que está siendo investigado y que tiene que ser enjuiciado por un delito común como enriquecimiento ilícito, corrupción, en fin. Pero ¿cómo es que él nos propone dentro de la consulta popular una pregunta que le dice al pueblo ecuatoriano que renuncia a la soberanía para que el Ecuador se someta al arbitraje internacional, sabiendo, porque no creo que el presidente ignore, que existen decisiones arbitrales, como el caso del Chevron, que el Ecuador debe cancelar más de 9.000 millones de dólares solo a una empresa, porque el Ecuador perdió en arbitraje internacional por todo el mamotreto que hizo el gobierno de Correa con el tema de Chevron y que fue ampliamente difundido a nivel nacional e internacional, y la Chevron terminó ganándole la demanda y que fueron a un arbitraje y perdimos. Por tal motivo, nosotros ahora tenemos que indemnizar solo a una empresa más de 9.000 millones de dólares. Y si sumamos todo lo que ha perdido el Ecuador en los últimos tiempos, por problemas de las eléctricas, por el problema de las construcciones que se han hecho con empresas transnacionales, y todos los que nos demandan porque no quieren pagar
las imposiciones que el Ecuador debe cobrar por derecho, nos llevan a cortes internacionales, nos llevan a tribunales arbitrales, porque así está establecido supuestamente en las leyes internacionales para los contratos de este tipo. No pueden cobrar estos 57.000 millones de dólares que está condenado el Ecuador por esta vía a pagar, porque la Constitución de la República le impide al gobierno nacional honrar estas decisiones arbitrales porque no las reconocemos. El Ecuador no reconoce las decisiones arbitrales internacionales, sino solamente los árbitros a los que se somete el Ecuador en nuestro territorio. Y como ustedes saben, estimados oyentes, quien paga a los árbitros es quien gana los juicios. ¿Y cómo es posible que el señor Noboa nos pregunte si nosotros queremos renunciar a la soberanía nacional cuando él dice que defiende la soberanía nacional? Yo no me explico. Por eso es que nosotros le hemos denominado a este plebiscito, no le denominamos consulta ni referéndum, como se lo ha denominado por parte de las leyes de la legislación ecuatoriana, porque no va a ser ni referéndum ni consulta. Esto va a ser un plebiscito entre los que están de acuerdo con esa manera de gobernar, donde se renuncia a la soberanía a través de las preguntas que le hace el gobierno para someterse a los tribunales arbitrales internacionales y tener que pagar 57.000 millones de dólares que le debe a estas empresas transnacionales, o los que no estamos de acuerdo con esas posturas, ¿no?, de doble rasero, donde quiere politizarse las preguntas sobre si queremos o no seguridad. Claro que queremos seguridad, pero no nos haga esa trampa, pues. No nos meta la precarización laboral, el trabajo por hora y además la renuncia de la soberanía nacional en unas preguntas tramposas. Por ello es que los trabajadores a nivel nacional, la gente pobre de la ciudad y el campo, ya se quitó la venda de los ojos, porque no va por ahí la cosa. Lo que quieren, en buenos términos, es hacer un gobierno a imagen y semejanza de las empresas para convertirlo al Ecuador como si fuera una empresa de una de las compañías nacionales o extranjeras que se ha tomado el Estado ecuatoriano. Y eso no lo vamos a permitir. Nosotros creemos que es necesario defender la soberanía nacional, no solamente para perseguir a un delincuente, sino para defender a las grandes mayorías, a quienes las empresas transnacionales no le han pagado la remediación de los daños ecológicos y ambientales que hicieron durante 50 años con la explotación petrolera, porque creemos que el Ecuador no puede renunciar a la soberanía a cobrarle los impuestos que corresponden a los contratos de las transnacionales telefónicas y mineras, a las transnacionales importadoras y exportadoras que se llevan la riqueza nacional y que no quieren pagar los impuestos, porque quieren seguir viviendo de la angustia, de las necesidades que tienen nuestros ecuatorianos, que tienen que abandonar el país para ir a buscar una nueva vida en el exterior, con el deterioro físico y mental y sentimental de dejar su patria para poder sostener la familia en el Ecuador. Casi 5.000 millones de dólares han sido depositados
en las cuentas ecuatorianas por parte de los migrantes. ¿Cuánto ha cobrado el señor Noboa de impuestos cuando 20.000 empresas del Ecuador no pagan en los impuestos? Y de estas, solo 20 deben más de 1.000 millones de dólares. Solo 20 entre las que está la empresa de su familia. Entonces defendamos la soberanía nacional, pero defendámoslas de manera seria, responsable y sin los ribetes que se le pone para convertir a la soberanía solamente en política y no en realidad que necesitan los ecuatorianos. Hay que tener un solo discurso, ser claro, diáfano y defender la soberanía ante todo y sobre todo. Hasta la próxima semana estaremos nosotros manifestándoles sobre los temas importantes de la consulta popular y del acontecer nacional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestro editorialista de todos los sábados y director de este programa, el doctor Jorge Enrique Glass Cabrera. Defendamos la soberanía nacional, ha sido el tema de este editorial. 12:56, 12:56. Muchas gracias y el próximo sábado, Dios mediante, estaremos con un nuevo editorial.